Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Para mí, hoy es un honor presentar al doctor José Martínez Hoppelman, abogado y también aspirante a defensor del pueblo en República Dominicana. Bienvenido a Síntesis, doctor. Chel, muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden de venir a compartir contigo. Bien, doctor, uno de los temas con que necesariamente tenemos que iniciar este programa es un caso que sabemos que usted ha tomado con mucha pasión en los últimos meses, que es el caso de defensor, en el caso de Emily Peguero. En esta semana que se graba este programa tenemos noticias con este caso y vamos a hablar un poquito primero díganos qué pasó, cuál fue la última sentencia grande que tuvimos o resultado de ese caso y qué pasó esta semana con respecto a ciertas modificaciones de libertad que ustedes, que vimos algunos cambios esta semana. Bueno, el proceso del caso de Emily Peguero lleva ya 3 años y un mes desde que comenzó. La señora Marlene Martínez fue condenada inicialmente a 5 años, posteriormente en la Corte de Apelación fue reducida su condena a 2 años y esa sentencia fue recurrida ante la Suprema Corte de Justicia hace ya un año. Esas sentencias se encuentran ambas suspendidas. Como usted comprenderá, los ciudadanos tienen un derecho fundamental, la presunción de inocencia. Marlene es la madre de Marlon Martínez, el autor material de este hecho. Esa presunción de inocencia establece la Constitución que solamente es destruida cuando hay una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. ¿Qué ha sucedido? Que a Marlene Martínez se le impuso una medida de coerción en un caso complejo que se extendió más allá de los 18 meses, plazo máximo de la coerción en este tipo de procesos, y nunca se pidió el cese ni la variación de la medida de coerción por parte de su defensa. Al transcurrir los 2 años y algo, pues interpusieron un habeas corpus estableciendo que la prisión era ilegal, irrazonable y desproporcionada. Mezclando dos conceptos, el concepto de que había cumplido pena, pero nadie puede cumplir una pena que no es definitiva, y el segundo concepto de que se trataba de una prisión preventiva que no tenía forma de cómo revisarse porque el expediente se encontraba ante la Suprema Corte de Justicia. Desde nuestra óptica, solamente llevaba razón la defensa en el tema del exceso de la prisión preventiva, porque respetando el principio de presunción de inocencia, nadie puede cumplir una pena si todavía se presume inocente en virtud de la Constitución. Pero su pena es de 18 meses, de 2 años. Su pena es de 2 años actualmente, pero no es una pena definitiva. Pero si fuéramos a comparar, ¿qué tiempo lleva ella en prisión preventiva? Tiene 3 años y 10. O sea que si se diera por buena y válida los 2 años que fue su pena, ella ya los excedió. Si la Suprema Corte de Justicia ratifica la decisión de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís y rechaza los recursos de casación, pues entonces habrá cumplido en exceso 1 año. Usted como abogado de la otra parte, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿La van a dejar que ella salga en libertad bajo la presunción de que pasó el tiempo de la prisión preventiva y van a esperar la decisión de la Suprema y que ella pueda volver a la cárcel porque no tendría que volver a la cárcel? ¿O ustedes impugnaron lo de la... Nosotros estamos pidiendo que vuelva a 5. Que vaya a 20 años por complicidad. Esa es la petición de nosotros y del Ministerio Público. ¿Qué pasa, Michelle? Nosotros, no importa si estamos de acuerdo o no, hay derechos y garantías fundamentales que tienen que ser respetados. Y claro está, mal hiciéramos nosotros si pidiendo justicia pues vulneramos o atropellamos derechos, aunque sean de la parte contraria. Por derecho debe estar en libertad y así fue ordenado. Eso no implica que uno vaya a convertirse en abogado o vaya a abogar por sus derechos, pero tampoco podemos convertirnos en una planadora por ahí, atropellando los derechos de todo el mundo. Estamos en espera de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, quien se le ha depositado una queja por retardo,
y esperemos que en los próximos meses ellos procedan a dar una decisión definitiva de este proceso. Con el hijo con Marlon, ¿ustedes, la sentencia ya definitiva, él está cumpliendo No es cárcel, definitiva ustedes tampoco, también la impugnaron? No es definitiva, pero está condenado a 30 años. Porque también esos 30 años ustedes los apelaron. No, nosotros no recurrimos en casación los 30 años de Marlon Martínez. ¿Y por qué no es definitiva? Estamos de acuerdo. ¿Porque la mamá lo arrastra? No, porque él recurrió ante la Suprema Corte de Justicia su sentencia condenatoria. Entonces, en materia penal, la casación tiene carácter suspensivo de la ejecución de la decisión. Por eso es que decimos que no se trata en el caso de Marlon Martínez del cómputo de una pena, del cálculo del tiempo que dura en prisión por efecto de una condena, sino del cálculo que se hace en exceso de la imposición de una medida de coerción. Eso es lo que hemos dicho. Doctor, como uno ve el caso desde afuera, bueno, ya él tiene 30 años, vamos a suponer que esa sentencia sea ratificada. Desde el punto de vista de la madre, yo lo escuché a usted en un programa establecer algunas diferencias entre lo que es ser la mamá de una persona o ser cómplice de una persona en un hecho, o la opinión de ustedes con respecto a la vinculación de ella en el caso. Refresquen un poco la memoria porque tenemos mucho tiempo en esto y ahora es que hay que saber por qué mucha gente, porque ella tiene los dos polos, ¿verdad? Mucha gente que dice, es la madre de un muchacho que fue la cómplice en el caso y lo apoyó, lo presionó para que él tomara esas acciones, y otra es lo que hace una madre, porque inclusive yo he escuchado que hasta en justicia una madre no tiene que confesar en contra de su hijo ni nada de eso. Correcto. Mira, hay una línea muy fina entre la delación de un familiar directo o la colaboración en la comisión de un delito. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Hemos dicho que desde nuestra óptica, desde la óptica del Ministerio Público, las acciones de ella traspasaron esa solidaridad natural de la madre. ¿Qué es lo criticable? Que tenemos un código penal muy viejo, que se interpreta de manera muy cerrada, que las teorías de aplicación del derecho penal más modernas no se utilizan en la República Dominicana y terminan siendo palancas o instrumentos para apoyar la impunidad de los casos. En el caso de ella, en términos particulares, nosotros dijimos que su colaboración había sido ocultar evidencias del delito mediante robo. Dijimos que había lavado escenas, dijimos que había ocultado pruebas y evidencias del crimen y también, claro está, ocultó el cadáver de la menor, y que desde nuestra óptica eso se convertía en una colaboración para materializar el plan criminal inicial, que era quitar la vida menor y evitar la sanción que la ley establece para ello. Pero ¿cuál es el mensaje que se envía a la sociedad con una decisión de esta naturaleza? ¿Cuál es el mensaje que envía el Estado Dominicano cuando a una persona actúa de esta forma, colabora de esta forma y la sanción impuesta son 2 años de prisión? Pareciera ser que pudiéramos toparnos algún día con un anuncio en los clasificados que diga: borro escenas del crimen, desaparezco cadáveres y asumo mis 2 años de prisión. Cualquiera hiciera eso por una gran cantidad de dinero. Definitivamente yo creo que la sociedad ha entendido que no es una madre tapando a un hijo, ¿verdad? O sea, yo creo que ese punto está claro. Se excedió en esos límites. De hecho, hemos visto varios casos desde esa fecha hasta acá, incluso uno muy reciente, donde los imputados se han preocupado en exceso por desaparecer los cadáveres, tratando de unirse a algunos argumentos desdichados que emiten algunos juristas sobre el tema de que sin cadáver o no hay elemento material del homicidio, y también con el tema del ocultamiento. Hemos visto cómo en algunos casos han tratado de ocultar los cadáveres. Me parece que el mensaje a la sociedad es muy errado. Esperemos que la Suprema Corte de Justicia, en vista de los medios que le hemos propuesto, pues tenga bien modificar esa decisión de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís e imponer una sanción mayor, aunque haya que ejecutar esa decisión después ya la señora puesta en libertad. Pues, si reclamamos justicia no podemos andar violentando derechos, eso siempre lo he dicho. Finalmente, en este caso,
¿Cómo usted se siente ya con 3 años, con varias sentencias y con el balance de todo esto? Porque también hay, usted definitivamente hay que reconocerle que a diferencia de muchos abogados, ya cuando están en un caso, saben muy bien lo que es respetar el debido proceso y los derechos fundamentales. ¿Cómo va el caso? Independientemente de que está retrasada la Suprema, pero estamos hasta en una pandemia. Claro. ¿Verdad? Claro. ¿Cómo usted se siente pasándole balance a su trabajo y a cómo han salido las cosas durante el proceso, sabiendo que es en República Dominicana? Yo me siento extremadamente conforme con el sacrificio que he hecho como respuesta a la promesa que le hice a esa familia cuando decidí asumir su representación. Con la justicia siempre tengo mis quejas. Se buscan argumentos y subterfugios para favorecer la no penalización de los delitos. Ejemplos de eso tenemos miles. Y con el Ministerio Público al inicio tuvimos una guerra campal para la instrucción inicial de este proceso, pero que estando en las etapas del fondo del proceso, era imposible para mí iniciar, sentado al lado del Ministerio Público, una discusión sobre cosas que para nosotros no estuvieron bien o que finalmente salieron de manera errada por tosudez de un Ministerio Público titular de San Francisco de Macorís, que gracias a Dios ya no está ahí. En eso sí te puedo decir que es la única queja que tengo de este proceso. Queja que la cual entendieron los superiores del Ministerio Público en su momento, pero lamentablemente la independencia del Ministerio Público no permitía la intromisión de fiscales de otros lados en ese proceso. En términos generales hay 2 familias laceradas de manera definitiva. No hay sentencia que pueda devolver la tranquilidad, la paz y la alegría a la familia de Emely Peguero. Tampoco habrá libertad que pueda borrar de la mente de los dominicanos el hecho que causó este dolor, y también para Marlene Martínez y su familia pues ha sido también una gran tragedia. Desde mi óptica, un gran sacrificio, una muestra de que para mí con voluntad se pueden lograr muchas cosas. Lo que parecía imposible al inicio finalmente ocurrió, que era obtener sentencias condenatorias en este proceso. Usted mencionó el Código Penal. Con este nuevo Congreso que tenemos hemos visto una cierta agilización hacia algunas cosas, proyectos que tienen años en discusión y años, cosas hasta vergonzosas, entre ellos el Código Penal. ¿Cuál es la posición suya, doctor, con respecto a la aprobación definitiva del nuevo Código Penal, si conoce el anteproyecto y si está de acuerdo con que se acaben de separar las 3 causales y se apruebe ese código y que se maneje el tema del aborto como independiente? Mira, sí, hace ya unos años emití una opinión muy parecida a esa en Telenoticias. Decía que si estábamos de acuerdo con ese proyecto de Código Penal que tenía rodando de sitio en sitio dentro de las cámaras legislativas desde que yo pisé la universidad en el año 1998, pues que aprobáramos todo en lo que estábamos de acuerdo como sociedad y dejáramos para después o en una discusión separada los temas que nos dividían o que nos ponían en conflicto para la aprobación del código. Veo positivo el tema de que se hayan sometido 2 proyectos por separado, y es algo que la sociedad necesita. Necesitamos una normativa penal que nos permita castigar de manera drástica las inconductas que nos laceran como sociedad y que puedan utilizarse de manera flexible para moldearlas alrededor de la conducta del ser humano, que no tiene fin y que va siempre cambiando. La ley no puede ir cambiando tan rápido como cambian las conductas del ser humano. Por eso siempre digo que la función del juez no es solamente ver la letra muerta de los códigos, sino moldear esa letra muerta en la conducta del ser humano y lograr las sanciones que el legislador en espíritu ha querido que sean posibles. Bien, con su permiso vamos a una pausa, conversamos con el doctor José Martínez Hopperman, abogado y aspirante a defensor del pueblo en República Dominicana.
Llegó la gran liquidación de L&R Comercial. Aprovechate de hasta 65% de descuento en mercancía seleccionada durante todo el mes de agosto. De todo para tu hogar y muchas para tu negocio. Ven que las ofertas se acaban rapidito en todas las tiendas. L&R Comercial, donde todos califican. La Universidad INSE evoluciona. En INSE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Además de nuestra unidad de educación continuada que te ofrece diversos cursos, talleres y diplomados con alta especialización. Contamos con aulas climatizadas y amplios parqueos. INSE, la universidad de tu futuro. Información 809-540-7300 o entra a www.inse.edu.do. Inscripciones abiertas. Cuando solo duele aquí, lo mejor de todo está aquí. Migran. Contra la migraña, la jaqueca y el dolor fuerte de cabeza, basta con una sola tableta y ya. Migran, lo máximo. Cerdo Centro, piernas frescas y asadas, chicharrón, longaniza, tocino, chuleta, carnitas, costillitas, mofongo, almuerzo empresarial, desayuno. Tu parte favorita del cerdo la tenemos y te la cocinamos gratis. Cerdo Centro, lo nuestro. Avenida 27 de Febrero con Privada. Continuamos en síntesis en esta edición especial de fin de semana. Conversamos con el doctor José Martínez Hoppelman. La justicia, viendo el pasado proceso electoral y sus resultados, nos damos cuenta de que realmente no solo se ve un cambio en lo que la gente, el dominicano busca, así como los que ganaron, que proponen en cuanto a políticas públicas, sino que hay una gran parte de los dominicanos que realmente tiene un sentimiento de cambio en cuanto a muchos aspectos que tienen que ver con la justicia dominicana. El dominicano lo vincula hacia la corrupción, la impunidad, el que haya realmente régimen de consecuencias hasta todas las personas que son servidores públicos. Quiero iniciar esta parte, doctor, tomando un poquito de balance de lo que se ve hasta ahora. Iniciemos con las designaciones. El doctor José Martínez Hoppelman, ¿cómo ve esto de el día 16 de agosto se nombran los decretos y antes de la juramentación de los funcionarios, de los ministros, se llama a la procuradora designada y se le da un espaldarazo y se le asignan funciones con carácter de independencia y todo esto? Comiéncenos ahí. ¿Cómo usted ve las designaciones y esta importancia que le ha dado, no solo en el discurso, sino parece que en el accionar, el presidente Luis Abinader a esta área de la justicia? Es importantísimo mandar desde el Poder Ejecutivo el mensaje de que no hay intromisión en los órganos de la justicia. Creo que es muy positivo que el presidente Luis Abinader haya tomado la decisión de dar ese espaldarazo, como usted llama, diciendo que solamente deben responder a la Constitución y las leyes, estableciendo que no es necesario que tenga ningún tipo de contacto con miembros del Poder Ejecutivo, etc. La designación de la magistrada Miriam Germán es incuestionable. Tiene una carrera en la justicia y en el Ministerio Público de muy larga data. Es una dama de alta estima en la sociedad dominicana y que todos tenemos nuestra confianza puesta en que ella hará una excelente labor en el frente de la Procuraduría General de la República. Esperemos que pues, esa labor dé sus frutos a lo largo del tiempo. Ha pasado muy poco tiempo como para emitir una opinión sobre si va bien, si no va bien, pero creo que debemos darle el espaldarazo y apoyarla a que solidifique la institución del Ministerio Público, la eche más hacia adelante y que logremos formar expedientes que terminen con sanciones
en los casos que ya conocemos y en los que puedan presentarse ante los tribunales de la República. Usted es abogado, pero también es comunicador y maneja muy bien lo que es la opinión pública. ¿Está preparada la República Dominicana luego de una designación tan esperada y tan pedida como la de Miriam Germán, y la misma Jenny Berenice ha sido bien respaldada esa designación? Está luego de esas declaraciones cuando el caso de Brecht, y de ahora después de designada que ella te habla, ¿usted va a combatir la corrupción? Sí, pero voy a respetar el debido proceso. Yo estoy muy preocupado, doctor, con que el dominicano que no conoce lo que es el debido proceso y no sabe lo que es las pruebas, probar la corrupción y todo esto, de que entienda de que aunque tiene la figura con carácter de independencia que pidieron, si eso se aplica realmente, de que no va a recibir el resultado ni en el tiempo que la gente lo anda buscando, ni necesariamente el resultado que la gente ande buscando en todos los casos. ¿Está preparado el dominicano para afrontar eso, o eso le caería muy mal, inclusive el peso, a la misma doña Miriam o al mismo presidente Abinader? Porque la gente no entiende nada. Mire, yo creo que la decisión del presidente Abinader tiene en parte que ver con eso. Él da a la sociedad lo que la sociedad quiere, otorga la independencia a ese órgano constitucional que es el Ministerio Público, y se separa de esa función. Creo que, como bien usted dijo, preparar expedientes, solidificarlos, obtener pruebas legales y a través de los medios que la ley establece no es una tarea fácil, y menos cuando se trata de crimen de cuello blanco o corrupción administrativa. Y eso ciertamente traerá ciertas dilaciones que la gente, por su desconocimiento, pues verá en algún momento. O descargos o no sometimientos, que la gente con el tiempo verá como que no se ha cumplido con ese deseo férreo y fervor que tienen interno de sancionar la corrupción administrativa. Pero eso no quiere decir que la función se esté desempeñando contrario al espíritu y contrario a lo que se ha pretendido desde la sociedad. Es función del Ministerio Público buscar pruebas a cargo y a descargo de los imputados, actuando bajo el principio de objetividad. No es lógico pedir a una profesional del derecho y una extremadamente experimentada juez que tire expedientes sin sustento o que los haga... o que manche reputaciones. No creo que ella vaya a hacer eso, no me parece. Me parece que ella tiene la firme voluntad de hacer su trabajo como la ley ordena, y si armará algún expediente, espero que lo haga como si lo estuviera juzgando. Nosotros hicimos un programa hace menos de una semana y hemos venido hablando mucho del tema, y hablábamos primero de lo cual es el delito, la acusación. Y decíamos, señores, corrupción, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Y poníamos un grupo de señores, ustedes pueden ver una persona que fue funcionario, que posiblemente ustedes saben, conocen y creen que la persona es corrupta. Pero para usted probar un acto de corrupción, usted tiene primero que determinar el delito. Y hablábamos de faltas administrativas, que hay algunos procesos que la gente entiende que son un acto de corrupción y terminan en una falta administrativa que posiblemente no tiene sanción penal. Y a veces ni tiene sanción, porque vemos que la nueva directora de ética, doña Milagro Ortiz, dice, yo voy a ver si yo puedo lograr que el que no haya presentado su presentación nunca de los funcionarios salientes no puedan ser funcionarios por 5 años, pero es una suposición de ella, es una meta que ella quiere lograr. No, mira, sí, las leyes... Yo le quiero preguntar que le explique a la gente un poquito lo que es una acusación en algo, probarlo y separar que de un caso puede salir otro, pero señor, usted probarle a una gente enriquecimiento ilícito, tiene que hacer un caso de enriquecimiento ilícito y probarlo. Sí, mira,
Al igual que todo proceso en la justicia, tiene que haber una relación entre lo que se establece como marco general de la comisión del hecho, o sea, el relato fáctico, cómo fue que ocurrió ese delito, cómo fue que ocurrió el crimen, dónde, cuándo y por qué, y ese dónde, cuándo y por qué debe ser acreditado a través de pruebas, peritajes, testimonios y la amplitud de prueba que permite el derecho penal. Eso no es tarea fácil, hay que reconocerlo, pero entiendo que, así como has mencionado, hay algunas leyes que se hacen referencia en los medios de comunicación que no tienen sanciones de carácter penal, como por ejemplo la ley de compra y contrataciones públicas. Pero eso, oiga, repita eso para que la gente lo entienda. La ley de compra y contrataciones públicas no tiene sanciones penales, sí remite al Código Penal cuando en alguna investigación referente a algún proceso de compra subyace la existencia de un delito como falsedad, colusión de funcionarios, puede ser soborno, cualquier otro de los ilícitos clásicos que conocemos. Y se prueba. Y claro, hay que probar ese otro ilícito, pero la ley por sí sola no establece esas sanciones. Hay mucho que juzgar, Michelle, mucho que juzgar. Creo que es una labor titánica la que tiene el órgano persecutor de la política penal del Estado. ¿Y quién le pone el orden a todo eso, doctor? ¿Quién dice, se levanta por la mañana y dice, me voy a levantar hoy con Odebrecht o con los tucanos o con el asfalto o con quién? Eso es medalaganariamente, eso se establece en un momento, porque yo creo que debiera haber un orden, ¿verdad? El proceso de investigación. Inclusive vi que la magistrada Jenny Berenice amplió el grupo de fiscales que van a trabajar con ella y está buscando expertos en lavado de activos, expertos en temas digitales, de computadoras y todo. Digo yo, pero mira, es una investigación. ¿Quién decide el orden de prioridades? La independencia de criterio de los que toman las decisiones dentro del Ministerio Público es lo que va a decidir ellos como directores de la política de persecución penal del Estado, cuáles son los casos que tienen mayor preponderancia, mayor importancia, mayor impacto y mayor solidez para presentar ante la justicia. Es un análisis interno del funcionario, está dentro de sus facultades decidir eso. Cuando a uno le hablan de que en República Dominicana nuestro sistema de justicia tiene que ver con pruebas, y no, por ejemplo, que una confesión no importa o una delación premiada en otro país, que tú tienes que probar tu acusación. ¿A qué se refiere esto? Que solamente puede dictarse sentencia condenatoria en virtud de las pruebas presentadas en juicio. O sea, Marcelo Odebrecht puede decir en Brasil, en un micrófono, yo le di dinero en República Dominicana o aquí en un acuerdo con la justicia, yo di $92 millones. Y allá en una delación dicen que se utilizó a fulano. Y si no aparece el cheque o la transferencia a la cuenta. No necesariamente. Los testimonios son una de las pruebas establecidas dentro del sistema de pruebas penales. Es decir, una acusación puede probarse a través de testimonios. No necesariamente hay que contraer. ¿Y no queda en tu palabra contra la mía? No, es que hay pruebas accesorias que pueden dar al traste con la construcción de una verdad. Y esa eso es una transferencia, un cheque. Y esa es la construcción del proceso. O sea, habría que ver de qué manera se entrelazan esas pruebas que puedan llevar al ánimo y al espíritu del juzgador que lo que se ha dicho en la acusación se corresponde con la verdad probable. ¿Usted entiende que en los casos de justicia y de corrupción que pide el país y todo el mundo, se le pueden en algún caso dañar la reputación a gente por buscando una sede de justicia o hasta violar sus derechos fundamentales? Sí, y en parte por eso la ley da al Ministerio Público la obligatoriedad de actuar con objetividad. Recabar pruebas a cargo y a descargo, muchas veces no lo hacen, hay que reconocerlo. Y en esa búsqueda de justicia para el pueblo, pues a veces se presentan expedientes sin la debida sustentación, que terminan con descargos, y una persona que ha sido descargada, aunque a los ojos
de todo el mundo resulte culpable, pues se siente afectada en sus derechos fundamentales. Pero sobre ese tema específico, Michelle, aquí hay muchas cosas que juzgar. Aquí habrá muchos procesos que deberán terminar con sanciones ejemplares. Creo que los límites establecidos por la ley en el tema de la administración y función pública fueron desbordados en algunos casos. Y eso claramente tendrá que tener su sanción en su momento. Y cuando usted toma caso, y se puede dar el nombre, como Temístocle Montaz, que fue el caso de Odebrecht, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene un archivo provisional, tiene un archivo provisional, puede ser pero revocado. perfecto. Esa es la pregunta, y estamos haciéndolo con nombre. No porque yo recibí dinero en mi cuenta, míralo ahí, pero yo recibí dinero en mi cuenta de una empresa privada de Rondón para el partido. No de Odebrecht, sino de aporte de campaña de una empresa privada. Una empresa privada, por ejemplo, que tú ves que tiene los productos en los supermercados hace 30 años. Y así es que está el cheque, el depósito, producto tal, el cheque a esa cuenta. Pero también te dice, y de esa cuenta hay a todos los partidos. O sea, lo que llega, la verdad que llega, cuando tú lo ves, tú dices, bueno, pero de esa cuenta, de esa compañía de queso, le pagaron un cheque a todos los partidos. Ese dinero del PLD lo recibió Temístocle Montaz. Mire, esa reputación, vamos a asumir que eso sea verdad. Yo no estoy diciendo que sea verdad, vamos a asumir que eso sea verdad. Y es que el daño no está tan, ya aquí no tiene forma de tú devolver lo que ocurre cuando tú le dañas la reputación o cuando tú vas y buscas una gente con vestido de negro, amarrado. Mire, yo tengo como costumbre no emitir opiniones sobre cosas que no conozco. Yo no conozco a profundidad los detalles de esas acusaciones, no he entrelazado la acusación que sí leí y la decisión que sí la leí, pero no he entrelazado pruebas, no he revisado, creo que son 38 cajas de documentos. Y mal pudiera yo emitir un criterio sobre algo de lo que no tengo conocimiento. No solamente porque no me lo permite la forma en que me conduzco, sino porque el Código de Ética del Abogado también me lo prohíbe. Pero para hablarle de una manera genérica, le puedo decir que hay que tratar de ser cuidadoso con los procesos, porque el poder que el Estado delega en los que tienen en sus manos perseguir el delito es tan grande que una equivocación o un exceso pueden traer consecuencias funestas para la vida de una persona y sus entornos. Para terminar con este segmento de la parte, vamos a decir, de justicia, ¿cómo usted ve todo esto de las presentaciones de los patrimonios, de los funcionarios salientes, los entrantes, las fechas, hasta dónde esto tiene un significado para usted de que con eso se hace justicia y se procura evitar la corrupción? Háblenos de esta parte. Mire, que lo estamos viviendo en este momento. Cualquier esfuerzo que se haga desde el Estado para propugnar por la transparencia debe ser bien visto. Aunque la ley 311-14 es coja. Y digo, ¿cómo coja? Digo que es coja porque no tiene sanción para los funcionarios que han sido electos directamente por el pueblo. Vuélvame y repítame eso. ¿No tiene sanción de qué? No tiene sanción para la violación de la ley que no sea una presunción de enriquecimiento ilícito genérica. Las sanciones a las que refiere la ley refieren a la ley de función pública, que doctor, no pero aplican. Usted lo que me está diciéndole a la gente es que el que no es abogado tiene que entenderlo, que la ley, que el tema de las presentaciones, si lo presentan o no lo presentan, si es un funcionario que fue por elección, como un alcalde, un director diputado, de distrito, un diputado, un senador, un presidente, un vicepresidente, no tiene ninguna sanción, ninguna pena si no lo hace. No, la ley de función pública establece en su acápite de sanciones, la ley de declaración jurada de patrimonio, establece en su acápite de sanciones que las sanciones que se aplicarán serán las que establece la ley de función pública. Y cuando nos vamos a la ley de función pública, esa ley no abarca en el ámbito de las sanciones a los funcionarios electos por voto directo.
Es decir, las sanciones que establece la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio solamente aplican para los funcionarios que han sido designados los por ministros, decreto, directores. ministros, directores o los que por su propia función la ley manda que presenten declaración jurada de patrimonio. Pero repito, yo que en el año 2017, en representación del Centro Juan 23, presenté una acción de amparo de cumplimiento para 103 diputados y exdiputados que no habían cumplido con la declaración jurada de patrimonio, le puedo decir que cualquier esfuerzo que se haga es positivo, porque va cambiando la cultura que teníamos de no tener transparencia en el tema de la función pública. ¿Y usted no cree como nueva generación que vivimos esto y que estamos cambiando y que pedimos transparencia y le decimos a la gente lo que tiene que hacer todos los días, que cuando tú analizas la ley de función pública, la ley de compra y contrataciones, la misma ley de las presentaciones, que todo esto hay que irse un poquito más allá, que tú no haces nada con exigirle a un funcionario que presente, si no lo evalúa, si no lo compara con su declaración si no tiene sanciones, si no lo compara con su declaración de su último año, por lo menos de impuestos internos. Claro, lo que pasa es que todo eso es un tollo, doctor. No, la ley de declaración jurada de patrimonio crea la Oficina de Evaluación y Fiscalización de los Patrimonios de Funcionarios Públicos. Imagínate, ¿dónde está eso? En la Cámara de Cuentas. Está dentro de la Cámara de Cuentas y su director se elige por concurso de oposición. Lo que yo no recuerdo es quién es, nunca lo he visto. Pero existe, lo chequean. Sí, debe existir, lo que no sé si cumple con su función. Entonces, la ley tiene ese mecanismo. Lo que tenemos es que tratar de designar en ese lugar una persona que ejecute lo que la ley manda. Usted es aspirante a defensor del pueblo. Inícienos esta participación todavía después de tantos meses. 15 en esto. meses. No me imaginaba que iba a volver a entrevistar al doctor Martínez Hoppelman y hablar de Defensoría del Pueblo, sino que lo íbamos a traer en otra calidad. Primero, háblenos del proceso de elección, de cuándo debió ser que se elija el nuevo defensor del pueblo. ¿Por qué tiempo se elige? ¿Quién lo elige? ¿Y dónde estamos ahora mismo? Para que entonces usted nos deje una propuesta final. Mira, el defensor del pueblo ejerce sus funciones durante 6 años por mandato de la Constitución. El periodo de la señora Zoila Martínez venció hace creo que 15 o 16 meses. O sea que tiene 8 años y medio. Tiene 7 años y medio. O 7 años y medio. Entonces, bajo esa premisa, la Constitución de la República ordena que en la legislatura anterior al vencimiento del periodo debe elegirse el defensor del pueblo. No se hizo en su momento y se esperó el vencimiento. La República Dominicana pasaba por un momento político convulso. Se hablaba de modificación de la Constitución y esos aprestos y otros fantasmas. Y el defensor del pueblo, que es una garantía para los ciudadanos sobre la protección de sus derechos fundamentales cuando han sido vulnerados por las entidades públicas y los prestadores de servicios públicos y los particulares, pues fue dejado de lado. Han transcurrido 15 meses y todavía no se ha concluido ese proceso. Creo que este Congreso lo hará en el tiempo prudente que pueda hacerlo, pues también habría que reconstituir la comisión especial que fue designada en su momento, porque algunos de los legisladores que la conformaban ya no forman parte del Congreso. Y pues continuar con esas labores de evaluación y de verificación de los perfiles de los que han mostrado interés en ser defensor del pueblo de la República Dominicana. ¿Usted ratifica su interés porque usted depositó su solicitud o las instituciones también que lo presentaron a usted, lo apoyaron? ¿Usted ratifica la intención de participar como defensor del pueblo en este momento? Sí, claro, con más fe. En aquellos momentos me sentía con mucho viento en contra. Ahora no lo siento tanto así. Doctor, ¿qué es un derecho fundamental? Mire, los derechos fundamentales están contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales como parte integral del ser humano. Son esos derechos que nos vienen dados por la propia naturaleza de nosotros. Derechos que no nos pueden ser arrebatados y que no nos pueden ser negados, como la igualdad, la vida,
la libertad y esos derechos de la salud, la educación, derechos fundamentalmente del ser humano que necesitan ser salvaguardados por las entidades públicas, y que la única figura que tiene el ordenamiento jurídico nacional para anteponerse al poder político cuando toma decisiones que pueden vulnerar los derechos fundamentales es el defensor del pueblo. Desde mi óptica... ¿Es ante el gobierno o ante el Estado? El Estado, en términos generales. Desde mi óptica, debemos ya en esta época tener el defensor del pueblo a la disposición de todos los ciudadanos. Estamos en una época de la virtualidad, de la digitalización, de las tecnologías de la información y la comunicación. Yo aspiro a una defensoría del pueblo extremadamente interconectada con la gente, donde se puedan recibir denuncias desde cualquier rincón del país para atenderlas o redireccionarlas hacia donde tengan que ir, pero poder saber cuáles son esos malsabores que tienen los ciudadanos con las ejecutorias públicas, que entienden ellos que le han vulnerado sus derechos. Cuando yo veo a doña Zoila, la actual defensora del pueblo, yo veo que hay gente que le dice que tiene un problema con una factura. Es que el dominicano, por el nombre en sí de defensor del pueblo, malinterpreta lo que es un derecho fundamental a las funciones del defensor del pueblo, y le llegan tantas cosas que se convierten como en gestores, intermediarios, ayuda con los funcionarios, vamos a resolver esto, más que acciones que realmente ayuden a resolver los problemas de violación de derechos fundamentales. Es correcto, por su propio nombre se crea esa confusión. En otros países, el defensor del pueblo y la defensoría pública confluyen. En la República Dominicana no lo tenemos así. En otros países se llama ombudsman, por su nombre de origen. Pero aquí se traduce a defensor del pueblo, y ese nombre pues hace confundir a las personas sobre las reales funciones que tiene. Educar en derechos fundamentales, verificar que políticas públicas no vulneren derechos fundamentales, llevar la educación sobre los derechos fundamentales es una de las tareas más pendientes que tiene para mí el tema del defensor del pueblo, y claro está, delimitar claramente sus funciones, que están delimitadas tanto en la Ley 19-01 como en los artículos 190 y siguientes de la Constitución. Para mí, la Defensoría del Pueblo es un lienzo en blanco, donde se puede desde ahí contribuir grandemente a la mejora del Estado social, democrático y de derechos. Ojalá que el proceso se haga de manera pulcra, transparente y sin que politicemos este proceso. El defensor del pueblo tiene que ser una persona apolítica, no debe tener afiliación partidaria y es una figura neutral. Y si elegimos a alguien con esas características y que pueda contribuir a la mejora del Estado social, democrático y de derecho, estaríamos avanzando, que es lo que más nos preocupa. Finalmente, cuando hablamos de la designación, a nosotros nos da mucho trabajo pedirle que convenza a los dominicanos de por qué usted debe de ser electo como su defensor del pueblo. Porque en el fondo uno sabe que eso va a ir al Congreso y que allá es que lo van a elegir, y que usted lo que tiene que hacer es que pegarse con la bancada del PRM o la del PLD para que ganar que en una terna lo elijan a usted. Y esa es la verdad. Ahora, si usted le estuviera hablando a esas instituciones y a ese pueblo, decirle, mira, si yo logro aquello, porque realmente hay que verlo así, porque eso crea una presión social de la sociedad hacia esos servidores públicos de que no lo politicen solamente el tema, porque sabemos que siempre va a haber un poquito de todo. ¿Por qué ustedes deben de elegirlo como defensor del pueblo? Mire, porque para mí los derechos no tienen nombres, ni tienen colores, ni banderas políticas. Porque entiendo que desde la Defensoría del Pueblo se puede hacer un trabajo precioso a favor de los mejores intereses de mi país. Y porque, a diferencia de lo que pudiera pensarse, no he utilizado mi popularidad o la aceptación que tengo para presionar a los legisladores para que se tornen en una dirección u otra. Eso es una decisión libérrima del poder, de ese poder del Estado, del Congreso. Por eso entiendo que no debería ningún candidato
aunque tenga popularidad o sea bien aceptado, presionar al Poder Legislativo en una dirección u otra. Es una decisión de carácter político que tiene que tener unas características particulares, como entre ellas la neutralidad y el apartidismo, no haber participado de actividades políticos partidarias, repito, y yo reúno esas características. No me interesa la vida política partidaria, no tengo partidos favoritos ni candidatos favoritos, y para mí la justicia es tratar de dar a cada quien lo que le corresponde y lo que se merece, sin importar cómo se llamen o de qué partido sean. Bien. Doctor, hay que ver que eso es así porque no entendí esa posición suya de darse como un descansito de los medios en este tiempo que usted está esperando la decisión o que el Congreso decida elegir el defensor del pueblo. Yo me hubiera quedado para poder tener la pistola sobada en la mano, ¿verdad? Y poder promover su decisión. Mire, es que abogar por uno mismo es difícil. Bueno, pero eso hay que decirlo también, de que usted tomó esa decisión, y eso es importante porque lo que hay que juzgarlo es por lo que usted, por su trayectoria, y decir que usted acaba de tomar una licencia de los medios que es importantísima en este proceso, que Así mucha es. gente no lo ha hecho, Es una decisión pensada, sopesada desde hace tiempo. Me alejé también un poquito durante la contienda electoral para evitar lastimar con mi opinión a los grupos que se encontraban en pugna. No porque me alejara de la opinión quiere decir que endorsaba mi aprobación a hechos o cuestiones que nos lacenaron a todos durante este proceso. Y te decía eso exactamente, no pretendo poner presión o dedo en llaga sobre nadie para presionar sobre la elección mía como defensor del pueblo. Creo que mis hechos están ahí. Mi historia es una historia que ha sido construida en base a trabajo continuo, con una propuesta presentada por escrito ante el Congreso de la República, con un plan definido de qué quiero hacer con el defensor del pueblo, y sobre la base de eso, pues esperar que tomen la mejor decisión para los mejores intereses de mi país, y como siempre, poner mis destinos en las manos de Dios, que Él me guiará por donde mejor me convenga. Doctor, gracias. Gracias a usted. Nos acompañó el doctor José Martínez Hoppelman, abogado y aspirante al defensor del pueblo en República Dominicana. Le agradecemos su participación con nosotros, doctor, y a ustedes su audiencia del día de hoy. Nos vemos la próxima semana en otra edición de su programa Síntesis.